Buenos días con todos los presentes. Vamos a revisar una clase más del curso de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a ver el tema métodos de resolución y subtema reducción de orden. Ya. La teoría dice lo siguiente. Esta clase va a ser un poco teórica, pero necesaria para poder avanzar con los ejemplos que veremos en la próxima clase. Dice, sea la EDO, que es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea, de orden n, de la forma y de n, o sea, y con la de enésima derivada más p sub 1 de x por y de n menos 1, o sea, de la enésima derivada menos 1 más p sub n menos 1 de x, que es un polinomio, por y' más p sub n de x por y igual a 0. Entonces es una ecuación diferencial como la que hemos trabajado de orden n. Entonces, si y1 es una solución no trivial, es una solución no trivial de esta EDO, entonces la sustitución y igual a u por y sub 1 con u igual a u de x significa que es una función que depende de x, reduce esta EDO, la ecuación diferencial ordinaria, a una de orden n-1, a una de orden n-1. Ya, antes de avanzar quisiera resaltar que es una solución no trivial para los que no conocemos. Aquí tengo el concepto, dice, un sistema homogéneo siempre tiene una solución x igual a 0. A esto se le llama solución trivial. Cualquier solución distinta de 0 se llama no trivial. Entonces cuando hablamos de una solución no trivial es una solución distinta de 0. Bueno. Entonces, nosotros al hacer esta sustitución reducimos la EDO a una de orden n-1, que también es lineal. Ya. Veamos cómo sería para n igual a 2. Nosotros primero tendríamos una ecuación diferencial de esta forma: y2' más p sub 1 de x por y' más p sub 2 de x por y igual a 0. Hagamos la sustitución. Y igual a u por y1. Con y1, una solución no trivial. Si es no trivial significa que no es igual a 0. No trivial de la EDO. Aquí lo ponemos entre paréntesis, significa que y1 es distinto de 0 y satisface la ecuación diferencial ordinaria. Eso es lo que significa que sea no trivial. Y considerando que u es una función de x, o sea, u es igual a nu de x, entonces la solución que nosotros planteamos es y es igual a u por y1, o sea, el cambio, la solución y cambio de variable, sustitución que vamos a aplicar. Entonces, como esta es una solución, bien se la puede sustituir en la ecuación diferencial.
Pero antes vamos a hacer lo siguiente. Esta solución y que he planteado aquí, y igual a nu por y1, vamos a obtener primero su primera derivada, que sería igual a la derivada con respecto a x de nu por y1. O sea que estamos derivando esto, la derivada de y. Eso vendría a ser igual a la derivada de la primera, ponerle la cadena derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. Si yo tuviese que obtener la segunda derivada de y, sería la derivada con respecto a x, pero de la derivada, o sea, de todo esto. Sería la derivada de nu' por y1 más y1' por nu. Entonces aquí tendría que proceder a hacer esta derivada. Primero la distribuyo. Tendría la derivada con respecto a x de nu' por y1 más la derivada respecto a x de y1' por nu. Entonces tengo que proceder a resolver la derivada de cada uno de estos valores. ¿Cómo me quedaría? Tendría que aplicar la regla de la cadena otra vez, la derivada del producto. Vamos a copiar acá la expresión primero. Tenemos que y2' es igual a la derivada con respecto a x de nu' por y1 más la derivada respecto a x de nu por y1'. Es lo mismo que está acá arriba. Nu' por y1 y nu por y1'. Lo mismo. Entonces procedo a la derivación. La derivada del producto sería la derivada de la primera, que sería la derivada de nu', que sería nu2' por la segunda, más la derivada de la segunda, que sería y1' por la primera, que sería nu'. Luego aplico otra vez la derivada del producto, pero para esta sección. La derivada de la primera, que sería nu' por la segunda, que es y1', más la derivada de la segunda, que sería y1', por la primera, que es nu. Entonces tendríamos esta expresión. Luego procedemos nosotros a hacer lo siguiente. Tenemos y2' es igual. Vamos a reducir. Tendría nu2' por y1 más, aquí puedo reducir este con este porque son lo mismo. Tendría dos veces nu' por y1' y más y1'2' por nu. Entonces eso me quedaría la segunda derivada de y. Lo siguiente que tengo que hacer ahora es sustituir este valor de y2', sustituirlo en la EDO. Entonces vamos a plantear la ecuación diferencial otra vez. La EDO de segundo grado es y2' más p1 de x por y' más p2 de x por y igual a 0. Vamos a sustituirlo aquí, sabiendo que y2' es todo esto y que y' nos dio a nosotros esto de acá. Entonces pasamos a sustituir. En vez de y2' colocamos todo lo que nos dio y2', en este caso sería u2' por y1 más 2u' por y1' más y1'2' por u. Todo eso nos dio y2', más p1 de x por y'. Entonces lo que corresponde a y' es lo que nos dio acá arriba. Sería u' por y1, u' por y1 más y1' por u, más y1' por u. Eso nos dio el p1, el y', el valor de y'. Ahora lo siguiente que nosotros tenemos que sustituir sería más p2 de x por y. En este caso el valor de y vendría a ser este de aquí, la sustitución inicial, que sería u por y1. Y eso lo igualamos a 0. Lo siguiente que vamos a hacer es romper los paréntesis. Tendríamos u2' por y1 más 2u' por y1' más y1'2' por u más p1 de x por u' por y1
más P1 de X por Y1' por U, más P2 de X por U por Y1 igual a 0. Luego de eso nosotros vamos a agrupar todos los valores de U. En este caso primero U2'. Como U2' solo tiene ese valor, entonces sería el U2' que multiplica solamente al Y1 más. Ahora sacamos factor común U'. El U' se encuentra, en este caso, se encuentra aquí. Este ya no lo consideramos. Se encuentra acá. Y nada más. Entonces, el U' se encuentra, sacando el factor común sería 2 veces Y1' por este factor. Y el de acá, más P1 de X por Y1. Listo. Luego sacamos nosotros factor común solamente U. Entonces tachamos esto para saber que ya lo tomamos. Y el valor de U está aquí y está acá. Entonces sacando factor común sería Y1 2' más P1 de X Y1' y más P2 de X por Y1. Cierro. Y eso es igual a 0. Entonces, como nosotros habíamos tomado como premisa, lo voy a escribir por acá arriba. Por acá. Como antecedente, nosotros habíamos dicho, como antecedente planteamos que Y1 es una solución de la EDO. Eso lo habíamos planteado al comienzo. Que nosotros decíamos que Y1 es distinto de 0 y satisface a la ecuación diferencial. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, en esta parte, Y1 está siendo evaluado en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es esta, la que planteamos al comienzo. Y2' más P1 de X por Y' más P2 de X por Y. Es lo mismo que está acá, pero evaluando Y por Y1. O sea, sustituyendo Y por Y1, tendríamos Y1 2' más P1 de X por Y1' más P2 de X por Y1. Entonces, como satisface la ecuación y esto es igual a 0, entonces al cumplirse la ecuación todo esto es 0 como tal. Dicho de otra forma, es como que yo tome aquí la ecuación diferencial que me dieron y reemplace y evalúe, en vez de Y poner Y1, evalúe Y1'. Tendría esto. Y como Y1 es una solución para la ecuación diferencial, debe satisfacer la ecuación diferencial y debe hacerse 0. Por eso puedo reemplazar todo esto por 0. Entonces, haciendo eso, ¿cómo me quedaría la ecuación diferencial? Teniendo eso en consideración, me quedaría Y1 por nu. Me quedaría Y1 por nu2'. Más factor de aquí, 2Y1', más P1 de X por Y1, cierra paréntesis, multiplicando a quién, a nu', más nu, como todo esto está multiplicado por 0, se hace 0. Entonces vendría a ser igual a 0 solamente. Todo esto se hace 0 y igual a 0. Entonces tenemos esta nueva forma. Como sabemos que Y1 es distinto de 0, podemos dividir toda la expresión para Y1.
¿Y cómo nos quedaría? Aquí se simplifica este con este, nos quedaría new 2' más, aquí se simplifica este con este, me quedaría más P1 de X, pongámoslo en este orden, más 2 Y1' sobre Y1, todo eso multiplicando por new' y eso igual a 0. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Aquí solo le cambié el orden, ¿no? Esta parte está acá. Vamos a decir lo siguiente: sea P1 de X barrita, que es una sustitución, igual a P1 de X más 2 Y1' sobre Y1. O sea, vamos a reemplazar todo esto por P1 de X barrita. Entonces nos quedaría una expresión de new 2' más P1 de X barrita por new', que es el que está acá, igual a 0. Entonces me quedaría esta nueva forma de ecuación diferencial. ¿Se dan cuenta? Que sigue siendo una EDO lineal homogénea de segundo orden. Entonces yo voy a decir lo siguiente: de esta expresión de aquí, new 2', despejo el P1 de despejo new 2', teniendo P1 de X barrita por new', pero con valor negativo porque se está yendo al otro lado. Y esto lo voy a considerar como una función que depende de X y depende de new'. Luego hago otro cambio de variable, que dice lo siguiente: sea W igual a new', entonces la derivada de W va a ser igual a new 2', quedándonos ¿qué tipo de ecuación? La ecuación diferencial que está aquí. Entonces al hacer el cambio de variable se transforma en W' más P1 de X barrita por W igual a 0. Entonces tendríamos este otro modelo de ecuación diferencial, que es una EDO lineal de primer orden y homogénea para W. Es una EDO lineal de primer orden y homogénea para W, o en función de W. Ya, vamos a plantearla acá otra vez: W' más P1 de X con barrita por W igual a 0. Vamos a plantear el factor integrante. O sea, esta es una ecuación que se puede resolver por factor integrante. Entonces, por factor integrante nosotros vamos a decir que new de X, que es la ecuación de factor integrante, es igual a Euler elevado a la integral de P1 de X barrita por dx. Entonces, luego de eso, a ver, antes de avanzar con la solución, para que no se confundan, pongamos aquí las fórmulas del factor integrante para hacer una comparativa. Las fórmulas del factor integrante eran la fórmula general, que es de y a de x más p de x por y es igual a q de x por y elevado a la n. La fórmula del factor integrante, que es new de x es igual a Euler elevado a la integral de p de x por dx, y la fórmula de la solución, que es y de x es igual a 1 sobre new de x, que es el factor integrante, multiplicando la integral del factor integrante por q de x por dx más c. Ahora, si comparamos esta forma de nuestra ecuación diferencial con esta de acá, el q de x aquí vale 0, porque el q de x es lo que está de este lado. Entonces al reemplazar, bueno, el new de x, el factor integrante como tal ya lo pusimos, ya está bien, es este de aquí. Entonces a nosotros querer plantear la solución para W es igual a 1 sobre el factor integrante new de x, que multiplica la integral del factor integrante new de x
por q de x, que en este caso vale 0, sería por 0 por dx más la constante c. Entonces, al estar multiplicado por 0, todo esto se hace 0. Me quedaría que w es igual a 1 sobre nu de x, 1 por la constante c. Entonces w es igual a c sobre nu de x. Sería c sobre, como nu de x es Euler elevado a la integral de p1 de x, o barrita, por dx, entonces puede representar como c por Euler elevado a la menos integral de p1 de x, barrita, por dx. Y este vendría a ser el resultado, la verdadera expresión para la solución w, ¿verdad? Entonces, también nos dice lo siguiente, en la siguiente diapositiva, o aquí. Como c es una constante arbitraria, la tomaremos igual a 1, pero w es igual a nu'. Nosotros hicimos el cambio de variable, nosotros dijimos que hicimos un cambio de w es igual a nu', correcto. Vamos a plantear esto aquí. Como c es una constante arbitraria, porque se dice que es una constante arbitraria para efectos de la demostración, porque c depende de las condiciones iniciales, y en este caso no tenemos una condición inicial como tal. La tomamos igual a 1. Podríamos asumir que tenemos una condición inicial que al reemplazarla nos da un valor de c igual a 1. Entonces nosotros tendríamos w es igual a c por Euler elevado a la menos la integral de p1 de x barrita por dx, donde este valor de c es igual a 1. Entonces me quedaría solamente Euler elevado a la menos integral de p1 de x barrita por dx. Como w es igual a nu', que fue el cambio de variable que hicimos aquí, nosotros podemos decir que nu' es igual a Euler elevado a la menos integral de p1 de x por dx p1 de x barrita. Eso se puede definir como du a dx es igual a Euler elevado a la menos integral de p1 de x barrita por dx. Si nosotros integráramos ambos lados de la expresión, nosotros tendríamos que nu de x es igual a la integral de Euler elevado a la menos integral de p1 de x por dx. Y la solución general de la EDO, ecuación diferencial ordinaria, y2' más p1 de x por y' más p2 de x por y igual a 0, es de la forma y igual a c1 por y1 más c2 por y2. Bueno, como decía, la solución es de la forma y igual a c1 por y1 más c2 por y2. Aquí cabe resaltar lo siguiente. Aquí y2 es igual a nu por y1. Entonces nu es igual a y2 sobre y1. Y ahora vamos a ver un teorema que se relaciona con todo esto que hemos visto. El teorema dice: reducción de orden para una EDO, ecuación diferencial ordinaria, de segundo orden, lineal, homogénea. Dice lo siguiente:
si Y1 es una solución conocida distinta de 0 para la EDO lineal homogénea de segundo orden, y aquí tenemos y2' más p sub 1 de x, que es la ecuación diferencial, más y' por y' más p2 de x por y igual a 0, cuyos coeficientes p1 de x y p2 de x son de clase C0 en un intervalo y igual a coma b de R, que R es una región. Entonces y2 igual a nu por y1 también es una solución linealmente independiente en ese intervalo. Además, la función nu es igual a nu de x, viene dada por, bueno, eso lo voy a poner acá. Además, la función nu, que es una función que depende de x, o sea, esto es igual a nu de x, viene dada por, el caso nu es igual a la integral de ahora elevado a la menos integral de p1 de x por dx todo sobre y1 al cuadrado por dx. Aparte tenemos un colorario. Un colorario es como un extra del teorema. La solución general viene dada por y es igual a C1 por Y1 más C2 por Y2, y esto es igual a C1 por Y1 más C2 por nu por Y1, y de aquí que la solución Y es igual, saco factor común, me quedaría C1 más C2 por nu y por Y1. Ya, tengo un ejemplo que debo darles, pero ese ejemplo lo vamos a resolver en la siguiente clase para no hacer muy extenso el video. Nos vemos, suscríbanse, compartan, denle me gusta, y si están en sus posibilidades de poder hacer una contribución con el canal, pueden hacerlo en el botón que dice gracias. Sigan estudiando, nunca dejen de estudiar.